Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí en esta sesión en torno al Día Mundial sin Tabaco. Hoy hablaremos específicamente del tema adicciones. Como sabe, tenemos como invitado a al maestro Eduardo Hernández. Él ya ha estado en varias ocasiones aquí hablándonos sobre el tabaquismo. Hoy vamos a hablar en general de adicciones. Y me voy a permitir introducirles y hablarles un poco de su experiencia profesional. El maestro Hernández es socio director adscrito al área de investigación y desarrollo de la Clínica del Tabaco. Es autor del libro Cómo dejar de fumar y prevenir otras adicciones, publicada por Editorial Trillas, del programa 6 pasos para detener el tabaquismo, para que excede la norma oficial mexicana, E028 SSA2 2009 para la atención a la atención a las adicciones. Perdón, silencié un micrófono por ahí. También se certificó por notario público de abstinencia al tabaco de más de un año en décadas de pacientes. Es invitado constante a programas de radio, prensa y televisión para informar sobre adicciones y conductas de riesgo. Sus participaciones se cuentan por cientos en boletines informativos, entrevistas, mesas de diálogos, foros con autoridades y reportajes de opinión pública con reconocidos reporteros nacionales y extranjeros. Ha colaborado en colegios, organizaciones, en diversas empresas y privadas. El maestro Hernández empezó a fumar a los 11 años, intentó dejar de fumar a los 21 y desde ahí hasta los 41 probó parches, chicles, sinopsis, agujas, enjuagues, medicinas y todo lo que se vendía para dejar de fumar sin conseguirlo. Vivió la dura experiencia de ver morir a su señor padre a la temprana edad de 64 años debido al tabaquismo crónico que detonó en un cáncer pulmonar fulminante. La vida del maestro Hernández cambió. Ha sido ponente en diferentes foros de salud pública y también su labor ha sido reconocida por diversas autoridades, como la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud Federal, diversas secretarías de salud estatales y la CONADIC. Pues sin más, maestro Hernández, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con toda la comunidad del Consejo y por hablarnos de este tema de adicciones que es tan fuerte y que consideramos que ya es importante y tiempo de tocarlo con la comunidad del Consejo. Bienvenido y adelante con su ponencia. Gracias. Muchas gracias, Celia. Buenos días a todos que hacen el favor de dedicarnos unos minutos en esta mañana. Bueno, pues tal vez lo que pueda compartirles para empezar es que la clínica empezó su andar hace 28 años con el primer socio, Francisco Godoy. Él empezó en los grupos de AA tradicionales de Alcohólicos Anónimos. Y las primeras experiencias de la clínica fueron con el tratamiento del alcohol. Años después que ya habíamos andado sobre el tema del alcohol y empezamos a ver cómo en las comunidades de autoayuda se les hacía a las personas que tenían problemas con la bebida que fumaran tabaco con un dogma muy difundido. Usted no puede dejar de beber y fumar al mismo tiempo. Oiga, pero es que yo ni fumo. Que fume, le decimos. Y las personas sin conocimiento, sin ninguna práctica clínica, empezaban a fumar y lo que hacían era trasladar la dependencia del etanol a la nicotina. Cuando años después tuvimos oportunidad de platicar esto con los custodios en la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos en Guatabampo, se nos estaban parando de la mesa porque les explicábamos la forma de operación de la nicotina en el sistema nervioso y cómo este dogma estaba provocando serios problemas en la comunidad. Se trata de tener una vida plena, útil y feliz, de que vivamos bien y vivamos más tiempo, que lo que podamos desarrollar como ser humanos, el tiempo de vida que tenemos, sea de calidad, no de que dejes de padecer una enfermedad para después caer en manos de otra. No me sirve de mucho que me saques de la sartén y me avientes al fuego. Y así fue como la clínica empezó a trabajar. Nos fuimos a la parte de revista médica especializada donde digeríamos todas estas publicaciones que son áridas. Al final, cuando uno escucha de una revista médica, receptores neuronales alfa 4, beta 2 experimentan cambios adaptativos, pues uno se queda así como que, ¡pi!, no me dice nada. Y lo que hemos hecho durante ya
20 años. Es traducir todo eso en un lenguaje que sea simple para que el paciente que padece de alguna disfunción del sistema nervioso provocado por alguna sustancia, que para empezar venga a ser claro, legal, ilegal, eso no es relevante. Si es consumido vía inhalado, si es consumido vía tomado, si es consumido en un cigarro electrónico, en una shisha, o si es un diferente tipo de etanol, es irrelevante. El verdadero problema es el cambio fisiológico que crea en el cerebro la nicotina, el etanol y el tetrahidrocannabinol, por hablar de las más importantes que nos ocupan en la sociedad mexicana contemporánea. Porque discúlpenme, a pesar de los múltiples comerciales que vemos hoy en televisión, México no tiene un problema de fentanilo. Y esperemos no tenerlo nunca. Para empezar, las personas que padecemos de un trastorno de abuso de alguna de estas sustancias no somos culpables. Jamás decidimos tener un trastorno. Somos víctimas de quienes lucran a partir de la salud pública para obtener utilidades. El problema nunca es el usuario. El problema es cómo estas sustancias, en un porcentaje de la población, están modificando la forma en la que el cerebro opera. Esto tiene que ver, en primera instancia, por factores genéticos, que quede bien claro. Aquí no hablamos de defectos de carácter, de valores, autoestima, estigmatización. Es el 55% de los factores que explican la adicción son genéticos. Vamos a ver si pueden ver el video. Ahí está. Okay. I don't know if you're listening, but I guess I have something inside me that I can't control. Something kind of dark. Please help show me the way? You have summoned the Prince of Temptation. For what purpose? Oh, shit. I have addiction demons and I don't understand them. Then allow me to explain the darkness of the human soul. So you've got dopamine, right? That's the chemical that gets released in your brain whenever you do something pleasurable, like eating, sex, and that's just nature, right? Like rabbits and fish and shit. They need dopamine so that they want to consume and reproduce. Okay. But because humans have progressed and now have access to all the shit they want whenever they want it, it's easy for them to overdo and have dopamine problems. You know, it's not fucking rocket science, this stuff. So there's nothing spiritually wrong with me? Fuck no! It's like, okay, it's like being diabetic. You know, it's like you can eat wrong and chemicals get released from your liver in a weird way. You know, you've been eating gluten and shit, and then eventually you've got a chemical imbalance from your liver. And something clicked and now you're diabetic forever, right? But like if you keep doing something too much, eventually there's, a dopamine fuck up, right? And you're kind of screwed up for life. What does that mean? I can get addicted to everything so I can't enjoy anything? Yeah, that's pretty much what it means. The addict people said something about me filling a hole. Well, who's not filling a fucking hole, right? You know, I mean, what kind of bullshit is that? So, let's talk about genetics now. You still have time? Yeah, no, this is great. Okay, let me get some visual aids. Give me just a sec. So basically, the genes you got from your dad make you more likely to have trouble with, dopamine regulation, and that's why you need to kind of watch out for addictive stuff. Okay, so we kind of understand now, champ? I guess so. But why do companies have to put so many addictive things out there? You know, they all do it, and it's kind of my deal. I've got to put temptation out there too, so people have free will and all that shit. But you know, everyone has their justification and thinks what they're doing is okay. Hablemos de justificaciones de lo que hacemos está bien. Esta me acaba de llegar. Ahora con el hot sale, están baratos. Pero resulta que esto no es más que otro dispositivo para administrar nicotina. Lo tenemos ahí al lado en la presentación. Pero los adultos jóvenes que colaboran en nuestras organizaciones creen que esto es de moda, creen que esto les da estatus, creen que ya no fuman como otros. Ellos fuman con esto. Bueno, meterse en nicotina da lo mismo de la forma en la que te la metas. Lo mismo te va a hacer la nicotina en un parche. Y son discusiones con el sector salud que tengo de forma bizarra, porque el problema es la nicotina.
Tengo una cantidad enorme de pacientes que han venido a la clínica después de haber usado parches de nicotina, terapia de reemplazo de nicotina en chicles, inhaladores de nicotina por años y siguen fumando. El problema no es la forma de administración, es cómo esta sustancia, en un porcentaje de las personas que experimentan con ella, crea un cambio a nivel cerebral. En la nicotina hablamos de entre el 70 y 80% de los casos. En el alcohol, en la población latina, hablamos entre un 5 y un 10% de los casos. Con el tetrahidrocannabinol, dependiendo de la edad de inicio de consumo, la potencia del tetrahidrocannabinol que se está usando, la frecuencia y la vulnerabilidad genética, hablamos que hasta 1 de cada 2 jóvenes que prueban la cannabis desarrollan dependencia. Aquí es importante que tengamos en consideración lo siguiente. Hay muchas cosas que se dicen que creemos y que no son ciertas. Cuando Cristóbal Colón quería hacer el viaje a descubrir las Indias, porque es lo que él no pretendía llegar a América, ni siquiera sabía que existía, porque lo que él sabía era lo que dice la cosmografía de Ptolomeo. Y la reina Catalina de Médicis no le quería fundar el viaje porque le decía, es que Cristóbal, a donde tú te quieres ir, no hay nada, está el abismo. Bueno, sabemos que eso no es cierto. A Galileo, la Santa Inquisición lo quería crucificar porque él decía que la Tierra no era el centro del universo y que el Sol no se movía alrededor de la Tierra. Al final le dice a la Inquisición lo que quieren oír, sale de ahí y les dice, y sin embargo la Tierra se mueve. Pues resulta lo mismo. Aquí tenemos la clave del manejo de las adicciones entre quienes padecen este desbalance bioquímico y lo que podemos aportarle a la empresa. ¿Por qué se consumen estas sustancias? Olvidémonos de la forma de administración. Vamos a la base. Nicotina, etanol y tetrahidrocannabinol. Es que me gusta. ¿Qué te gusta? Me gusta dejar de sentirme mal. Es que se me antoja. ¿Por qué se te antoja? Porque hay un desbalance del sistema nervioso que no hubiera existido de no haber habido experimentación previa con la sustancia. Es que tengo nervios que se generan porque la sustancia está saliendo de tu organismo. Así controlo mi ansiedad. Todas las sustancias, nicotina, etanol y tetrahidrocannabinol, incluyendo las otras sustancias de las que no quiero hablar porque no son prevalentes en México, cuando se retiran de nuestro organismo, impactan en una hormona que se llama noradrenalina, que es la hormona del estrés, hacen que esta hormona baje y como resultado el paciente siente ansiedad, lo que lo hace más irritable y visualizar que su estrés es mayor. Es normal sentir estrés. Es la forma en que la naturaleza nos motiva para ir a consumir los alimentos. Es normal sentir hambre. Lo que no es normal y es patológico es tener ganas de embriagarnos. Eso no es normal. El problema no es la sustancia. La planta del tabaco utiliza la nicotina como protección natural para que no se la coman los insectos o los animales. El problema es cuando empezamos a desarrollar dependencia bioquímica de la nicotina y en el proceso de administrarla estamos consumiendo 7,000 productos químicos tóxicos, 250 muy peligrosos para el hombre y más de 81 cancerígenos. Y si luego vamos al cuento de que con este no estás generando combustión, te sigues metiendo nicotina. Y como recordemos, la nicotina es un químico muy tóxico, es el tercer químico más tóxico que existe sobre la faz de la Tierra. De hecho, los neonicotinoides, el glifosato, es precisamente variaciones químicas de la molécula de la nicotina. En el caso del etanol, no importa, es que estoy solamente tomando cerveza y esta es ligerita. Sí, pero te tomas 4. Entonces, a la cantidad de líquido y la gradación que tiene, estamos hablando de un trago estándar de 18 mililitros de etanol, poco más o menos. Dios nos perdona siempre. Vamos a poder llegar a tocar la puerta de San Pedro y nos va a abrir. El hombre a veces, dependiendo de qué le hicimos al hombre y qué hombre sea. La naturaleza no perdona. En un porcentaje de la población de nuestras organizaciones tenemos personas que padecen de estas dependencias. Dependencias creadas por la experimentación con las sustancias a edades muy tempranas. Aquí algunos riesgos de la nicotina, que como comentábamos, la tercera sustancia más tóxica sobre la faz de la Tierra, la sustancia más adictiva conocida por el hombre. Protección natural de la planta del tabaco para que no se la coman los insectos o los animales. Y no viene mucho al caso porque la verdad es que los programas de intervención no se deben de basar en eso, pero hay 4 grandes grupos de problemas fisiológicos que se presentan con el consumo de nicotina en la forma de combustión tradicional. Y con las otras
Hay una serie de variables también asociadas. La primera es vascular. La nicotina constriñe venas y arterias. La nicotina hace que se libere depósitos de grasa y de azúcar al torrente circulatorio y eso hace que las paredes arteriales se llenen de grasa. Para empezar por ahí, este también libera nicotina, por cierto. Por lo tanto, esto de que es más seguro es una gran mentira distribuida por quienes pretenden seguir lucrando a base de la salud pública. El etanol. Desde tiempos muy antiguos, desde que hay registros médicos, se sabe que la mujer embarazada no debe de acercarse al alcohol, porque hay una gran cantidad de cambios, se conoce como síndrome alcohólico fetal. Para empezar, desde antes de nacer. Pero una persona que tiene compatibilidad fisiológica con la molécula del etanol comienza a cambiar la manera en la que el cerebro opera. Para tener una vida saludable, hace sentido no depender del consumo de alcohol. El consumo de alcohol no es malo. Lo malo es el abuso del alcohol y las consecuencias que esto genera, sociales, familiares, económicas, laborales. Sabemos que debido a la pandemia se incrementó el consumo de tabaco, alcohol y cannabis. La gente estaba encerrada, estaba ansiosa y se incrementó el consumo de estas sustancias, lo que también incrementó violencia familiar y una serie de problemáticas. Las agencias del Ministerio Público estaban desbordadas con los temas de violencia familiar y además no estaban operando de forma regular por el tema de la pandemia. El delta 9 tetrahidrocannabinol, mejor conocido como THC. Este es el compuesto que modifica la percepción del entorno de quien consume cannabis, el que desarrolla la dependencia. Desafortunadamente, con la abrumadora cantidad de cabilderos pagados por la industria que empezó en Estados Unidos con el cuento de la marihuana medicinal, que ahorita vamos a disgregar rápidamente. La población cree que es medicina y no hace daño, y eso no es verdad. El tetrahidrocannabinol, solamente el compuesto psicoactivo, el que nos interesa más, olvidémonos de los más de 400 cannabinoides y la combustión de monóxido de carbono que además se da con la materia orgánica de la planta del cannabis. El tetrahidrocannabinol degrada la corteza frontal, esta parte que tenemos aquí del cerebro, la hace más delgada y el lóbulo frontal lo hace más chico. Como resultado se pueden perder entre 8 y 12 puntos de coeficiente intelectual. Vaya, que el cerebro se te haga más chico y pierdas 10 puntos de coeficiente intelectual, si eso no es hacerte daño, en verdad, ¿qué es lo que entonces sí argumentan los promotores que hace daño? Que te caiga un piano en la cabeza, será eso sí, efectivamente que te haga daño. Es en verdad absurdo lo que los promotores dignan decirse en medios de comunicación y también es absurdo que los medios les den espacio cuando hay profesionales que tienen competencia para hablar de estos temas y ponen a una persona que lo único que es un promotor que pretende que se consuman estos productos. Promotor pagado por la industria. El cerebro se desarrolla hasta los 25 años y aquí es cuando sería prudente empezar experimentación con tabaco, alcohol y cannabis, porque el cerebro ya está maduro y cohesionado para poder enfrentar los embates de estos químicos. Como ven las imágenes a la izquierda, el cerebro está menos maduro y a la derecha ya se ha cohesionado de una forma más adecuada. Entre más temprano se consuman estas sustancias, más cambios físicos va a haber en el cerebro y el paciente va a tener más problemas con dicha sustancia. Ahora, si el paciente además consume 2 o 3, lo que va a suceder es que creamos un desbalance del sistema nervioso más profundo. Por eso es que este paciente debe dejar de consumir tabaco, alcohol y cannabis al mismo tiempo, contrario a lo que vimos en la lámina de que la Tierra se mueve. No, es que usted no puede dejar de beber y fumar al mismo tiempo. ¿Dice quién? Dice Bill Wilson y el doctor Bob Smith en 1935, que publican el libro azul, tenían 6 personas que habían dejado de consumir alcohol y no tenían ni idea de lo que había pasado. Pero lo que sí sabían era que estaban fumando 2 cajetillas de cigarro diarias. Entonces, dentro de su perspectiva de conocimiento empírico, dijeron, fumen. Su perspectiva de conocimiento empírico le costó la vida a millones de personas en grupos de AA. Millones. De hecho, en el mundo, 8 millones de personas mueren cada año por un consumo
de tabaco. Y ahora estamos viendo las nuevas formas de administración. Cigarros electrónicos, los masking, que son los vapeadores desechables, cosa que nos está haciendo mucho daño entre la población de adultos jóvenes. Voy a explicar en un minuto cómo funciona la parte más importante que nos interesa respecto al tema de las adicciones. Nuestro cerebro tiene poco más o menos 100,000 millones de neuronas. Se comunican por impulsos eléctricos. Estos impulsos no van y vienen de forma indiscriminada, sino que se generan en un área específica del cerebro para motivar a otra y se lleven a cabo funciones específicas. Cuando el voltaje recorre una de las células neuronales y llega al extremo de la célula, que se llama axón, se liberan químicos. Estos químicos pasan de una neurona a la otra, vuelven a generar el impulso eléctrico y de esta forma se distribuye todo el proceso de operación del sistema nervioso. Voy a hacer una pausa aquí para explicar 3 puntos. Primer punto, este es un receptor. Este receptor es básicamente una estructura física en el cerebro que se abre o se cierra cuando está presente una molécula que se llama acetilcolina. Esta molécula es producida por el mesencéfalo, el cerebro medio, y la produce cuando hemos comido alimentos, hemos tomado agua, hemos tenido relaciones sexuales, hemos hecho nuestro trabajo, hemos ayudado a los más necesitados. Cuando hemos cumplido con alguna de las funciones fundamentales de supervivencia del ser humano. No son cosas menores, pero tenemos que alimentarnos o si no, no sobrevivimos. Tenemos que reproducirnos, si no la especie no se perpetúa. Así es como hemos evolucionado durante millones de años. Cuando se abren los canales de comunicación, una molécula que marco al centro se llama dopamina, que fue la que vimos en el video del demonio. La dopamina es la hormona de la recompensa, la que siento cuando he comido mis alimentos y me siento satisfecho. ¡Qué buena estaba la comida! Es la forma que tiene el sistema de asegurarse que yo consuma los nutrientes necesarios para poder sobrevivir. Mi sistema está diseñado para que yo sobreviva y para no enfermar, cosa que es relevante. Luego, me voy a mover hacia la derecha y vemos un receptor que está cerrado. Aquí se cierra porque no has comido, porque te estás deshidratando, porque no tienes pareja, estás solo, porque no has hecho tu trabajo y sientes ansiedad porque viene ya el cierre del trimestre, porque no has visto a tus hijos. Todo eso es normal. Hasta aquí vamos bien. Es un balance. Balance que se da por los neurotransmisores fundamentales de operación. Acetilcolina, el que modula todo, la dopamina que te hace sentir bien y la noradrenalina que te hace sentir mal. Regresemos a la presentación y veamos el mecanismo de acción. Acetilcolina, tal vez sea muy complejo. A ver, este está más simple. Alcohol, one of the most commonly used and abused drugs in the world, comes in a variety of forms and does one thing quickly and well. It changes the way you feel. But to what do we owe these feelings of release and freedom? How could the ingestion of one simple substance so drastically change not only your actions, but thoughts and perception? As alcohol enters the body and makes its way to your brain, it begins to interact with your neurons or brain cells. Your neurons are the cells that process information in the brain. By releasing chemicals called neurotransmitters from the axon of one neuron to the dendrite of another, they change the electrical charge of the receiving neuron, consequently exciting or inhibiting it. If excited, the signal is passed on. Though it sounds simple, these signals work together and the effect is quickly compounded into complex configurations within milliseconds, flushing over the entire brain. This is what happens every single time you think, breathe, or move.
Excitatory neurons use glutamate, while inhibitory neurons use GABA, the yin and yang, if you will. Much like the zeros and ones of a computer, these two messengers have contrasting roles. Glutamate begins a wave of excitation, while GABA not only inhibits this flow, but helps to organize and differentiate the results in your brain. And just like a computer, these signals can be combined in enormous complexity to form actions and thoughts. So how does alcohol affect these two signals? Turns out it suppresses glutamate transmission and enhances GABA transmission, so you get less excitation and more inhibition. And because glutamate sites become less effective, information flow becomes slow and only the largest signals can make it through. This means you feel less, perceive less, notice less, and remember less. In conjunction, the increased GABA hushes the excessive background noise of activity, fine-tuning and clarifying your thoughts, but to an excessive degree. This is why you may have heard that alcohol is a depressant, but inhibition of your neurons is not the same as social inhibition. Instead, it simply cleans up and removes extraneous activity by removing less significant excitation. Without normal GABA transmission, the excessive excitatory action would resemble an epileptic seizure. There would be no clarity of thought. While drunk, your GABA channels are wide opened. Combined with the lack of glutamate, you begin to think very little, but with great clarity. It's what causes the momentous attitude of a drunk, often repeating the same idea or proclamation over and over, thinking clearly about almost nothing. Estos cambios, evidentemente, no son parte de lo que la persona que padece una dependencia bioquímica a cualquiera de estas sustancias quiere. Lo que la persona quiere es conocer sus efectos, sentirse más grande, socializar, pero es dentro del escenario de crear un México mejor, nuestra responsabilidad como empresas socialmente responsables, el poder llevar atención a donde hace falta, sin estigmatizar, sin señalar, sin violentar, sin prohibir, sino haciendo que esta información llegue a manos de quienes la necesitan de una forma objetiva. Una persona que no ha consumido estos productos, que típicamente son jóvenes, el nivel de acetilcolina está en balance. Cuando baja la glucosa, nos hace falta agua, queremos estar en grupo, vemos una pareja potencial o estamos en el proceso de conseguir nuestros alimentos o huir de un animal que nos va a depredar, sentimos esta sensación de angustia, ansiedad, desazón, vacío, hambre, irritabilidad, mediada por que la acetilcolina, ya lo explicamos, cerró los canales, al cerrar los canales la noradrenalina bajó y nos motiva a hacer la búsqueda de los alimentos. Vamos, conseguimos un árbol donde hay frutas, las comemos y se libera dopamina. La acetilcolina sale, ya comiste, se abre el canal, la dopamina sale, te sientes satisfecho. Hasta ahí todo bien, lo explicamos con el video y ahora lo estamos retomando. A edades tempranas, que vimos en el cerebro, entre más temprana es la experimentación, más cambios hay. Y por ejemplo, la nicotina no es un químico trivial. La nicotina es el tercer químico más tóxico sobre la faz de la Tierra, es 60% más tóxico que el cianuro, 60% más tóxico que el arsénico. Pocas moléculas de nicotina hacen falta, y entre más joven se es, aún son menos, para que el sistema se modifique desde el punto de vista fisiológico. Y ahí es donde comienza el problema. La base de la problemática de adicción a las sustancias es fisiología. Luego se monta la corriente psicológica, pero por eso es que no podemos resolver problemas desde el punto de vista adictivo si vamos a trabajar nada más la corriente psicológica o la corriente fisiológica. Se tienen que trabajar las dos. Metemos la sustancia. En mi caso, nicotina a los 11 años, porque una chamaca que tenía 12 y que me gustaba no me hacía caso, y mi primo tenía 13 y yo mismo fui por el cigarro. Legítimo, quería pertenecer a un grupo. Lo que no es legítimo es que lo hice con una sustancia psicoactiva que estaba modificando la forma en la que mi cerebro operaba y yo no tenía ni idea. El problema no es cuando metemos la sustancia. El problema es cuando esta sustancia sale del organismo y entonces se inhiben los canales de comunicación, el nivel de noradrenalina baja y el usuario necesita volver a consumirla. Cada sustancia tiene su propio tiempo de excreción del sistema nervioso. Y por eso es que vemos a un fumador que fuma de manera más constante y un bebedor que abusa de la bebida lo hace en intervalos más largos. No tener riesgo con el alcohol, pues hasta que el cerebro haya madurado. Desafortunadamente, en México traemos una situación importante con los chicos. Estamos viendo que se embriagan desde primaria
Me parece que la estrategia del gobierno federal sobre el darles información a los niños sobre tabaco, alcohol, cannabis y otras sustancias de forma programada en todo el sector educativo básico, principalmente primaria, secundaria, preparatoria, ya tenemos un consumo bien establecido. Donde estamos incidiendo, y me atrevo a decir estamos porque la clínica trabaja con muchas escuelas, es en primaria y secundaria, para evitar que se experimenten con estas sustancias a edades tempranas. Entre más tiempo retrasemos el uso del alcohol en el niño, en el adolescente, más probabilidades tiene de no desarrollar dependencia al consumo del etanol. Y no queremos eso. Resulta que el país que más alcohol consume en América Latina, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud en el año 2013, fue México. Y se han dado peleando por ahí los lugares con otros países latinoamericanos, pero al final no es uno de los lugares que quisiéramos tener en referencia respecto a nuestro país. ¿Por qué no mejor ser el país que tiene mayor desarrollo de profesionales en el sector eléctrico automotriz para baterías de alto rendimiento? El cannabis no hace daño, es natural y es medicina. Ajá. Bueno, pues resulta que entre más cannabis se consume, más daños hay en el lóbulo frontal. Es dosis respuesta respecto a las variables que ya comentamos. Y tenemos ahí otro problema. Mucha de la población que tenemos hoy en las organizaciones laborando, gente que van empezando su carrera, gente que tiene recursos, están consumiendo marihuana gourmet, marihuana hidropónica. Me llegan los pacientes con los cuentos de que, bueno, es que como esta no tiene pesticidas, no habrá de tener problema. Recién tratamos un caso realmente triste de un abogado conocido, salía en televisión, hacía buenas participaciones, joven, 33 años. Llegó a la clínica por consumo de tabaco, pero no nos dijo que estaba fumando cannabis. Dejó de fumar tabaco, se le hizo fácil voltear la ansiedad de la nicotina al tetrahidrocannabinol y empezó a consumir más cannabis. En un fin de semana se le ocurre la brillante idea de, estando consumiendo cannabis, empezar a beber vino tinto, y resulta que del vino tinto se va al whisky, y del whisky se va a un brote psicótico, y empieza a arrojar platos por el tercer piso de su departamento. Nos llama uno de los colaboradores del despacho para pedirnos ayuda, llegamos a casa, lo encontramos en pleno brote psicótico, y de ahí al Fray Bernardino, para que pudieran controlarlo, porque resulta que no hay antagonistas para intoxicación aguda de tetrahidrocannabinol. Lo están usando mucho con vapeadores, lo están usando mucho con shisha, lo están usando mucho con este cuento de marihuana hidropónica, que es natural y no hace daño y es medicina. A ver, la medicina nunca se ha fumado. Y tampoco se ponen vapeadores. Y dicho vapeadores, quiero que busquen en internet la enfermedad EVALI, E-V-A-L-I, enfermedad pulmonar asociada al uso de dispositivos electrónicos de administración de nicotina. Tenemos en las organizaciones un grave problema con el consumo de nicotina a través de estos productos. Ah, y no, es que resulta que en Estados Unidos son progresistas y fíjate cómo allá, pues sí, son gente que sabe. Allá la marihuana medicinal y la marihuana recreativa. Ah, sí. Pues el estado de Colorado fue el primer estado que empezó con este cuento de legalizar la marihuana medicinal con fines de humanitarios, porque la gente tiene cáncer y tiene dolor y tú no serás capaz de quitarle su medicina, ¿verdad? Mentira. El estado de Colorado, ya hoy mientras hablamos, el 65% de los municipios regresó a la prohibición de dispensarios de marihuana medicinal y recreativa. Que venga al caso, la marihuana medicinal se dejó ya de lado porque como todos se volvieron recreativos, ya no hace falta llevar un carnet diciendo que te duele la cabeza para que te sirva toda la marihuana que quieras. Y vean en pantalla los datos reales de lo que está pasando en Colorado. Este es un reporte que se llama La legalización de la marihuana en Colorado, el impacto, ahí está la liga, lo pueden encontrar así en internet, se hace cada 4 años, lo fondea la Casa Blanca de los Estados Unidos. O sea, un día le dije esto a un comisionado nacional contra las adicciones y brincó de la silla. ¿Cuál Casa Blanca? ¿Cuál Casa Blanca? ¿Verdad? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que padecen dependencia a cualquier sustancia? Y ayudamos a la empresa a que estos colaboradores que ya fueron seleccionados, entrenados y están siendo parte de nuestro objetivo de desarrollo,
Y eso justo igual les voy a decir, me dijo que ya los metió. Y por ahí, bueno, a ver, ¿cómo resolvemos? Tenemos la Ley General para el Control del Tabaco. Se acaba de publicar el reglamento el 15 de enero. La COFEPRIS le dio 2 meses a las organizaciones para que implanten su programa libre de humo de tabaco en todas las empresas. Se están haciendo ya rondines. Acabo de estar en Malinalco con algunos hoteles y me hacían referencia de cómo la COFEPRIS estaba incluso siendo abusiva de que fuera de los hoteles encontraban colillas y pretendían que el hotel se hiciera responsable. Oye, espérame, yo no puedo controlar lo que pasa 10 metros afuera de mis entradas. Ah, pero es que la ley dice que 10 metros no pueden fumar. Obviamente ahí hay otras situaciones que no son precisamente correctas, pero lo que sí es correcto es que, uno, ayudemos a las personas que tienen esta dependencia sin estigmatizar y sin hacer a la araca, sino ayudando a quienes tienen un problema. Repito, el problema no es el alcohol. El problema es el abuso del alcohol y las consecuencias sociales que esto representa. La planta de tabaco, la nicotina, fue creada para que no se la comieran los insectos o los animales. No estaba pensada para que se industrializara y se consumiera por 1.300.000.000.000 de personas en el mundo, mientras estamos hablando hoy, en el año 2023. Y la cannabis, históricamente, en el norte de América, el consumo de cannabis fue muy alto. Toda esta industria que ha generado una gran economía pretende, y lo ha logrado en una buena medida, penetrar en México. Y dentro del marco del convenio para el control del tabaco, podemos incidir en el tema del cannabis, porque estás quemando materia orgánica, son 2 plantas. Si bien es cierto, los efectos de cada una son diferentes, las consecuencias van a ser muy similares. Si entramos por el hecho de que vamos a cumplir el marco regulatorio por tabaco, agarramos cannabis. Y de ahí podemos identificar a quienes traen un trastorno de abuso de alcohol. No quien se bebe 2 copas eventualmente el fin de semana, ese no es el tema. El tema es la persona que está haciendo un uso abusivo del alcohol y está impactando en su calidad de vida. Además, el alcohol por sí mismo está demostrado que entre más gradación tenga, los metabolitos del etanol tienden a ser más tóxicos, particularmente el primer metabolito, que es el acetaldehído, hasta 30 veces más tóxico que el mismo etanol. Si vamos por este escenario y entramos por lo que ya hay en la ley, y que además está la norma 035 y la 028, que nos indican el cumplimiento del marco regulatorio, podemos obtener varias cosas importantes. Una, salud en el personal, incremento de productividad en la empresa. Y ya como un adicional, cumplimos el marco regulatorio. Porque, a decir verdad, cumplir el marco regulatorio yendo a pegar carteles de aquí no se fuma, no es la solución. Y se me hace hasta cruel, porque en una organización donde hay 100 personas y 18 fuman, estos 18 ahora tienen que ir a fumar 10 metros afuera de la empresa. Se me hace hasta cruel, porque la ley dice, se les debe de ofrecer tratamiento con base en evidencia para que ellos determinen si quieren o no quieren detener la dependencia. Pero yo les aseguro, los fumadores no somos tontos, sabemos que fumar hace daño y que si encontramos la manera de dejar de sentir la necesidad de consumir tabaco, nicotina, vapear o usar cualquier dispositivo de moda, lo vamos a hacer. El fumador no quiere sentir las manos oliendo alquitrán. El fumador no quiere gastar dinero en tabaco. Estas cosas no son baratas. Y resulta que es el nuevo método de admisión de nicotina. Ah, pero también están los vapeadores que son bien económicos. Puedes conseguirlos más que en 20 pesos. Hemos encontrado incluso escuelas donde otros compañeros los llevan, van, se los compran en el centro, en la distribuidora de los chinos y se las llevan a vender a las escuelas. Acabamos de trabajar con una preparatoria, 400 muchachos, más de 360 fuman el masking. Lo traen como si fuera el objeto de moda en la escuela. Y eso desafortunadamente se está permeando también en las organizaciones. Entonces, la salida para poder interceder en el consumo de todas estas sustancias es, vamos a cumplir marco regulatorio, hacemos una serie de difusiones informativas a toda la población, identificamos quiénes consumen tabaco, empezamos a trabajar con estos, de ahí determinamos quiénes consumen cannabis, obviamente información que está protegida por la ley de protección a los datos personales, quienes abusan del alcohol, y el programa intercede con todas las variables que estén consumiendo. Al final, lo más importante no es la sustancia.
Lo más importante es recuperar el balance del sistema nervioso y que vuelva hacia el centro. Y una vez que el paciente haya recuperado esto, deja de consumir lo que sea. Le presentamos la iniciativa a la dirección, nos dan el visto bueno, le pedimos a los gerentes que nos presten a su personal, iniciamos sesiones de información cortas. Para todos aquellos que no tienen un consumo de sustancias, en 15 minutos les explicamos que se cumple el marco regulatorio. Para los que tienen consumo de tabaco, los dejamos haciendo historia clínica. Determinamos grupos para intervención. Comenzamos el programa. De cada 10 vamos a lograr que al menos 7 dejen de fumar tabaco. De ahí delimitamos cuántos van a tener que ser intervenidos con cannabis o con abuso de alcohol. Esos datos se los damos a la empresa en estadístico, no en nombre, y de esa forma tienes un resultado tangible. Y tú lo vas a ver porque simplemente la gente ya no va a andar fumando afuera de la oficina. Esto es lo que obtenemos en horas hombre y en dinero. Hablando de 100 colaboradores, extrapólenlo al número de colaboradores que tengan en sus diferentes organizaciones. Lo importante de esto es cumplir con al menos el 70% de abstinencia al consumo de tabaco de largo plazo. Y estoy hablando de un año. No de que terminaron el programa y no fuman. No. De que después de un año sigan sin fumar. De eso estoy hablando. Porque a mí lo que me importa es que dentro de 5 años podamos volver a medir la capacidad pulmonar de este paciente y hayamos recuperado al menos el 50% de lo que ha perdido. Ayer estuve en TV Azteca, la chica que me entrevistó, le hicimos la espirometría porque me comentó, es que yo uso el vapeador de lunes a viernes, que estoy aquí y no puedo fumar, y el sábado y domingo sí fumo. ¿Y hasta cuánto te fumas? Pues me he llegado a fumar hasta 20. A ver, vamos a hacer la prueba de función pulmonar. La niña tiene 35 años y tiene los pulmones destrozados. La mandamos ya con un neumólogo. Y aparte tiene que venir, obviamente, a dejar de sentir necesidad de consumo de nicotina. Está pasando en la población joven. Y cada vez lo estamos viendo en gente más joven. ¿Qué vamos a ganar? Lo más importante es años de vida saludable entre la población de nuestras organizaciones, longevidad, evidentemente no van a trabajar con nosotros toda la vida, pero sí vamos a haber hecho un impacto importante en esta familia. Hay un estudio que se llama Tabaco y Pobreza de la Organización Panamericana de la Salud. Los países que más tabaco consumen son países más pobres, porque impactan en la calidad de vida de los jefes de familia, los que trabajan. La organización recupera mucho de lo que legítimamente está contratando como capacidad cognitiva y el colaborador obtiene años de vida saludable, longevidad y agradecimiento con la empresa. Al ya no tener estas cargas desde el punto de vista emocional, estos tiempos perdidos, vamos a pegarle a la productividad alrededor de un 4%, dependiendo de qué eficiencia tengamos en el programa y cuántos colaboradores podamos interceder. Ya tenemos muchos años en el mercado, seguramente nos conocen muchos de ustedes. No vamos a pegar carteles y tampoco vamos a hablar de que somos grandes amigos y vamos a hipnotizarnos para dejar de fumar. Vamos a formar a la población, vamos a dejar la responsabilidad de su salud en sus manos con el conocimiento correcto y una vez que esto sea así, el fumador, el consumidor de cannabis, el que abusa del alcohol, va a poder tomar una decisión con base en el conocimiento correcto y salvaguardar su calidad de vida, que de eso se trata. Sí, hay que cumplir el marco regulatorio, eso es importante, pero lo más importante es que la gente con la que trabajamos, con la que estamos el día a día, pasamos la tercera parte de la vida ahí metidos en la oficina. Vale la pena que todos estén sanos y que sean felices. Este programa tiene mucho más impacto que un programa de obesidad, que un programa de diabetes, que un programa de hipertensión, porque en estos 3 tienes que modificar alimentación. Comentaba con Celia hace un momento, tenemos que tratar también esos temas. Porque se puede mejorar el índice metabólico y se puede reducir todas las problemáticas asociadas a estas enfermedades crónicas. Pero no es la charla del día de hoy. Ahora yo les dejo la palabra al menos unos 10 minutos para que puedan hacer preguntas, intervenciones, me digan lo que se les viene a la cabeza. Celia tiene también el acceso a la pantalla para que pueda ver. Muchas gracias, Eduardo, por tu ponencia. Ya tenemos aquí algunos comentarios. Alberto Alejandre nos dice, fue la reina Isabel la Católica la que nos mencionaste al inicio de tu ponencia, y la Inquisición lo dijo Galileo, que no tenía evidencia suficiente. Sí. No, Celia.
Perdón si no entendí bien el No, mensaje. no te ¿verdad? preocupes. Era un dato histórico, pero eso nada más te lo mandé a ti. Ah, ok, No, pero gracias. hice otro comentario importante. Y nos dices que en Colorado ahora sufre un elevadísimo abuso de alcohol, drogadicción y gente viviendo en las calles, nos menciona Y aquí Alberto. depresión también. O sea, que la legalización de la marihuana ha llevado a fuertes problemas y como decía el doctor, ciertamente queremos pensar a veces que Estados Unidos todo lo hace bien, pero los problemas sociales que está enfrentando Colorado por todo lo que viene después de la marihuana es bastante serio. Y no es el único estado, hay otros estados que han legalizado la marihuana y encontramos hay un incremento de gente viviendo en las calles, de depresión, de drogadicción y alcoholismo, ¿no? Entonces no es nada inócuo la legalización de la marihuana en Estados Unidos, nada más que por cuestiones de dinero y ideologías políticas, los datos los están ignorando. Muchas gracias, Alberto, por tus comentarios. Estamos hablando de que en 2018 que tuvimos los foros nacionales para la regulación del cannabis en México, se compartió que se estaba vendiendo de marihuana medicinal 5.6 billones de dólares ese año y que se esperaba un crecimiento a 2022 a 24,000 millones de dólares. Cantidades que no nos imaginamos. Hablamos de cantidades tan grandes que pueden ser mayores que el Producto Interno Bruto de muchos países. Es evidentemente un negocio para gente sin escrúpulos que pretende lucrar con base en la salud pública. Y es aquí donde yo les pido a ustedes que hagamos un grano de arena y cambiemos realidades de personas que hoy en México tienen problemática. El consumo de tabaco da pie al abuso del alcohol y al consumo de cannabis. 113 veces la incidencia de consumo de cannabis de alguien que fuma tabaco contra alguien que no fuma tabaco. 32 veces la incidencia de consumo de cocaína en alguien que fuma tabaco contra alguien que no fuma tabaco. Esto viene a ser bien importante porque podemos entrar con tabaco y entonces disgregar lo demás. Tuve oportunidad de trabajar en un centro de distribución donde había una gran cantidad de personal que operaba tractocamiones. Sí fumaban, pero el problema no era que fumaran. El problema eran las cachimbas que se encontraban en los corredores donde se detenían a poder consumir metanfetamina porque estaban trabajando horarios muy largos. Se tuvo que hacer una modificación incluso desde el punto de vista laboral en la empresa porque no podían tener horarios tan largos o tenían que poner dos operadores para que uno descansara mientras el otro seguía el trayecto. Ese es el tipo de incidencias que podemos ayudar a hacer entrando con tabaco, porque el tabaco no está estigmatizado, porque con el tabaco ya está normalizado en la sociedad mexicana y una vez que identificas dentro de estos grupos quienes tienen abuso de alcohol y quienes consumen cannabis, puedes ayudarlos. Lo hicimos en una preparatoria de una forma muy similar. Llegábamos con tabaco, e intercedimos con la población con tabaco, y resultó que había un grupo de prepa que terminaba la escuela y que ya estaba consumiendo cannabis. Se viene a colación porque resulta que en la fiesta de graduación los brownies de marihuana son esperados. Hasta que llegamos e intervenimos y ya no hubo brownies de marihuana en la graduación. No porque los quitamos, sino porque ellos mismos se dieron cuenta. Esto es lo que está pasando cada que uso el sí. Y el hecho que lo comas no cambia nada en la manera en la que daña tu cerebro. Estos adultos jóvenes que están en nuestras organizaciones merecen tener esta información. Ya tenemos aquí una pregunta, Eduardo, nos dice La Adriana postura de la Flores. autoridad. Aquí hay algo ¿Y cuál es importante. la postura de la autoridad frente a las empresas que aún cuentan con áreas destinadas para fumadores? No todas las empresas son libres de humo de tabaco. Les voy a compartir a través de Celia una liga de la COFEPRIS, donde hace referencia a que las empresas tienen 2 meses para implantar su programa libre de humo de tabaco. Y como les comentaba lo de Marinalco, las empresas ya están siendo verificadas. La multa puede ser hasta de 24,000 veces la unidad de medida y actualización vigente, dependiendo de cuál sea la infracción que se genere a la Ley General para el Control del Tabaco. La postura de la autoridad hoy es resolvamos la calidad de vida de los no fumadores. Esa es la postura de la autoridad. Resulta que el fumador puede fumar, pero tiene que fumar lejos de las áreas donde están las personas.
Por eso la ley se está volviendo más restrictiva. Ahora, consideren lo siguiente. Hay una serie de decretos presidenciales que prohíben la venta, comercialización y distribución de estos productos. Y la Suprema Corte de Justicia está entregando amparos para que se sigan exhibiendo y distribuyendo. Estamos en una pugna realmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que el Poder Ejecutivo en este punto está aplicando a la salud pública y el Poder Judicial está aplicando a los intereses económicos de un par de empresas. Porque al final del día, ¿qué es lo que debe privilegiar en México? ¿La salud y la longevidad de la población y su bienestar? ¿O un grupo que comercializa productos adictivos que son un puñado y que tienen atrapada a una parte de la población que no merece estar ahí? En verdad que lo que esta población merece es tener el conocimiento suficiente para poder cambiar su calidad de vida. Y reitero, sin prohibir, sin coaccionar, sin señalar, sin estigmatizar. La postura del gobierno federal y local es: vamos a mejorar la calidad de vida y la salud de todos los que podamos. Y aparte la ley dice, démosle a los que padecen esta dependencia una alternativa con base en evidencia. Es decir, no se vale hipnosis, agujas, enjuagues, estimulación intracraneal, sino Hospital General de México, Nacional Respiratorias, Clínica del Tabaco, gente que tenga conocimiento y que le importe la salud pública. A mí no me importa que el paciente deje de fumar. A mí me importa que el paciente se deje sin fumar 5 años. Y aquí platicamos si quiere o no quiere seguir fumando cuando haya visto su suficiencia respiratoria incrementada porque recuperó todo lo que la bronquitis le había quitado. Y ahora ya sabe que el enfisema es irreversible. Recuerden que a los pacientes se les tienen que hacer pruebas clínicas. Esto no es nada más de ojo de buen cubero y me gusta para meter a 20 fumadores a una sala para hipnotizarlos. Hay que hacerles pruebas de coximetría. Hay que tener una historia clínica y trabajar cada paciente de forma individual. Si bien es cierto que podemos hacer grupos para darles la información general a todos, particularmente cuando hacemos las sesiones informativas del cumplimiento del marco regulatorio que forma parte de lo que la ley nos pide como documentales, a cada paciente tenemos que saber cuál es su caso particular, porque no es lo mismo tratar a un adolescente que está consumiendo vapeadores que a un adulto de 55 años que está consumiendo tabaco calentado y bebiendo alcohol de forma abusiva el fin de semana. Y si no sabes eso antes de empezar el tratamiento, no tienes manera de interceder con el paciente, no sabes qué es lo que vas a hacer. Esa parte es clave, tenemos que hacer diagnóstico. Excelente, Eduardo. Muchas gracias por tus comentarios y por la aportación. Ya no tenemos más preguntas y comentarios aquí en el chat. No sé si gustas cerrar con algún comentario de esta sesión. Me despido haciéndoles una invitación a que logremos un México mejor y más sano. Lo podemos hacer juntos, lo podemos hacer con Celia y con el Consejo. La Clínica del Tabaco es una sociedad civil, no hace programas caros, hace programas accesibles, básicamente es costo de recuperación y lo que se fuma el paciente. La productividad añadida que la empresa obtiene es contundente, podemos incidir en el resto de las adicciones de una manera tangible, sin estigmatizar. Y eso parece ser importante, porque estamos mejorando la calidad de vida de una forma que nos es real, es tangible. Y los invito a que la hagamos. Contacten a Celia, que tiene los datos. Y sí, los jóvenes han perdido muchos límites. Y hemos visto casos de jóvenes, muy jóvenes, con espirometrías realmente terribles y con unos trastornos de abuso de alcohol impresionantes. Se llama prueba de transaminasas. Es un estudio hepático para ver qué tan exigido está el hígado respecto a las enzimas que metabolizan el etanol. Y estamos viendo resultados sorprendentes que no veíamos en adultos con muchos años de abuso. Los invito a que contacten con Celia, los invito a que podamos llevar esta información a sus organizaciones y generemos un cambio tangible, real, no a pegar cartelitos ahí en las paredes, que es hasta cruel no darles atención a las personas que padecen esta dependencia. Recuerden, las personas que padecimos tabaquismo o abuso de alcohol, no decidimos padecerlo. Fuimos compatibles con una molécula, se desarrolló un trastorno a nivel del sistema nervioso y ahora necesitamos ayuda. No necesitamos que nos hipnoticen. Necesitamos que nos expliquen cómo funciona el sistema nervioso y el organismo y cómo esta molécula está modificando la forma en la que opera, para que yo pueda tener mi salud y la responsabilidad de mi longevidad en las manos.
Nadie quiere enfermar, nadie quiere perder calidad de vida, pero nadie quiere sentir ansiedad. Entonces, mientras siento esta ansiedad, dame un cigarro, dame otro tipo de administración de nicotina. Y si mejor te quito las ganas de consumirla, ¿no sería en beneficio de todos, fumadores y no fumadores? Y el impacto que esto tiene en la familia, en la empresa, en la comunidad y al final en el país es real, es tangible. Tenemos 15 millones de fumadores de tabaco. Todavía dice que se incrementó, porque esta es la última encuesta nacional de elecciones y la pandemia obviamente no se hizo. Estamos esperando la siguiente. Síndrome, ok, esta es importante. EVALI. E-V-A-L-I. EVALI. Búsquenla así en Google. Es enfermedad pulmonar asociada al uso de dispositivos electrónicos de administración de nicotina. Pero así, EVALI. Tienen dietilglicol y el glicol es el líquido que ponemos en el radiador del coche para que no se caliente el motor de combustión interna. No debes meterlo a los pulmones si quieres tener pulmones sanos. Claro, si tú te vas con el cuento de pro-vapeo, de que es más seguro vapear que consumir tabaco, te vas a meter en problemas serios. Estamos hablando de pérdida de la vida en adolescentes. EVALI es la fibrosis pulmonar que impide que el pulmón se mueva. Eso es lo que está pasando con los vapeadores. Por eso es que se hace aún más urgente implementar el programa de intervención, porque hoy la ley dice libre de tabaco y emisiones, considerando también los vapeadores, donde tenemos mucho consumo. Muchas gracias, Eduardo, por tu ponencia. Hemos tenido ya aquí en el chat varios comentarios que fue una excelente ponencia. Muchas gracias a todos los que pudieron estar el día de hoy aquí en esta sesión. Con gusto vamos a compartir la grabación completa para los que no pudieron estar desde un inicio, los que tuvieron que salir por alguna reunión o alguna cuestión extraordinaria. Les compartiremos la grabación. Si quieren que los vinculemos con la Clínica del Tabaco, con gusto me pueden contactar y los contactamos con Eduardo. Pues sin más, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en la sesión. El día de mañana, les recuerdo, tendremos nuestra sesión presencial en el San John, donde hablaremos de la importancia de las campañas de comunicación en el trabajo. Entonces, estaremos encantados a los que realizaron su registro de saludarlos en persona. La próxima semana ya también tenemos algunos webinars programados para que estén atentos al boletín y si alguno es de su interés, se registren. Muchas gracias a todos. Eduardo, gracias nuevamente. Que tengan un excelente día y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día, chicos.